Bueno, muy bien. Tenemos entonces, hoy vamos a hablar sobre la doctrina del pecado. La doctrina del pecado es un estudio teológico que se llama amartiología o jamartiología, como quieran decirlo. Si lo quieren decir en español, amartiología. ¿Por qué? Porque proviene de la palabra justamente hamartía, en griego, que significa pecado. Entonces, por eso es que la ciencia que estudia el pecado se llama hamartiología, o la doctrina, si quiere, del pecado. Esto pertenece a lo que es la teología sistemática, ¿no? Se estudia dentro de eso. Pero bueno, no es lo importante hoy, es simplemente para nombrarles cuál es la doctrina o cuál es el estudio del pecado, como se llama, si lo quieren, eh, si quieren estudiar más al respecto, pueden buscarlo por Hamartiología. Vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza del ser humano. En Génesis 5, del 1 al 3, vemos que dice, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Así que en primer lugar sabemos que somos como, cuando habla de hombre, habla del ser humano, ¿no? Somos creados por Dios, ¿sí? Dios creó al hombre. Pero no solamente lo creó, sino a semejanza de Dios lo hizo. ¿Mm? Es decir, lo hizo tiene que ver más con lo formó, no tanto con el hecho de crearlo, que sabemos que Dios tiene palabra creadora, es decir, su palabra o creativa, se le dice también. El simple hecho de decir algo hace que las cosas se creen, ¿no? Entonces, esa es la palabra creativa de Dios. Ahora, una cosa es crear y otra cosa es hacer, en este sentido es como más formar, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a semejanza de Dios. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto, qué significa a semejanza de Dios. Después sigue diciendo el versículo, hombre y mujer los creó, como una aclaración de que está hablando del ser humano, ¿no? Hombre y mujer los creó. Además, esto es una declaración también de la heterosexualidad, ¿no? Como Dios creó al ser humano, creó hombre y mujer. Esto es importante en este pasaje porque en la mirada de Dios, el hombre y la mujer son aquellos que se van a unir para formar al resto de la humanidad, ¿sí? Y que un punto fuerte acá tiene que ver con la procreación. Por eso aclara Génesis que Dios los creó hombre y mujer. No es simplemente porque tiró una moneda y dijo, bueno, va a crear un hombre y para hacer algo diferente voy a crear una mujer, sino porque después va a decir, ambos son una sola carne, ¿sí? Y en esa sola carne se cumple el propósito de Dios, de glorificar a Dios, pero también de llenar la tierra, ¿sí? Entonces acá tiene que ver con eso. Hombre y mujer los creó y los bendijo, es decir, tenían la aprobación de Dios. Y les puso por nombre a Adán el día en que fueron creados. Ahora va a hablar de Adán. Dice, vivió Adán 130 años y engendró. Fíjense cómo hay una diferencia. Ahora dice, Adán no creó a un hijo a su semejanza, engendró a un hijo, ¿no? Y esto es importante también porque a veces decimos, a mí me hizo mi mamá. No, a mí no, a nosotros no nos hizo nuestra mamá. A nosotros nos engendró nuestra mamá. Nos hizo Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de crear al ser humano tiene que ver con algo que Dios puede hacer, el hombre puede engendrar, ¿no? Y para engendrar se necesita de hombre y de mujer. Así que dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a qué? A su semejanza. Podemos ver que se repite lo que ahí lo tienen en rojo. Dios había creado al hombre y a la mujer a su semejanza y ahora Adán también engendra a un hijo en este caso, también a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set, ¿sí? Que es el tercer hijo que le nació a Adán y Eva. Vamos a ver qué significa esto de la semejanza. Bueno, semejanza de Dios se refiere al reflejo de la naturaleza divina, razonamiento, conciencia moral, creatividad y relacionamiento, ¿sí? Estos son aspectos de la esencia de Dios que Dios quiso poner en nosotros y nos hace con estos semejantes a Él, ¿sí?
Es decir, tenemos una moral intrínseca en nosotros, una conciencia que regula esa moral, que nos dice lo que es correcto, lo que no. Podemos razonar, es decir, podemos tomar nuestras decisiones, al igual que Dios. Tenemos creatividad, es decir, podemos, aunque no podemos crear de la nada, sí podemos mezclar elementos para ser creativos, ¿no? Y formar cosas con los elementos que ya existen. Y también tenemos esa capacidad de relacionamiento. Por ejemplo, dentro del relacionamiento podemos tener empatía, podemos, bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y también con las relaciones intrapersonales. Las relaciones intrapersonales tienen que ver con el relacionamiento con nosotros mismos, ¿sí? Cómo podemos relacionarnos, por ejemplo, se usa mucho a la hora de alcanzar diferentes metas, ¿no? Qué conocimiento tenemos de nosotros mismos para saber cómo llevarnos a nosotros mismos hacia esas metas, ¿no? No es lo importante ahora, pero estas cosas son las que nos hacen semejantes a Dios y muchas más que no están acá. Estas son como las principales o de repente las más notorias. Después tenemos lo que decía el texto, que decía semejanza de Adán. Adán tuvo un hijo, engendró un hijo con Eva y decía que Set tenía la semejanza de Adán. Esto se refiere a una transmisión de las características humanas, es decir, a la herencia. ¿Viste vieron cuando dice, bueno, se parece al papá? ¿Qué parecido al papá que es? Puede ser físicamente, puede ser su carácter, es parecido a su padre, su personalidad, son parecidos, pero tiene que ver con una transmisión hereditaria, es decir, por la herencia simplemente, ¿no? Entonces, tenemos que separar lo que es la semejanza de Dios, que tiene que ver con una esencia divina, con la semejanza del hombre hacia sus hijos, y de esto hacia sus hijos y demás, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas de Seth que eran muy parecidas o eran a imagen o a semejanza de Adán. Tenemos un pasaje como Eclesiastés 7:20 que va a hablar ahora de la naturaleza pecaminosa del hombre, porque sabemos que tenemos cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, sin pecado, pero el hombre se corrompe. No vamos a entrar tanto en el pecado original, aunque dice, bueno, voy a hablar del pecado y no voy a hablar del pecado original, pero todos conocemos de que Satanás, en forma de serpiente, convence a través de diferentes manipulaciones, al principio a Eva, a comer de un fruto que le era prohibido, ¿no? Mientras que tenía una cantidad de frutos y árboles con frutos para poder comer, Satanás la llevó a Eva hacia ese lugar para que comiera el fruto y convidara luego a Adán y pecaran delante de Dios, ¿no? Con desobediencia. Entonces, Eclesiastés ya está hablando de un hombre que está caído, un hombre que ha pecado contra Dios. Y dice, ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que se llama la universalidad del pecado, que todo hombre en la tierra peca. Después dice, bueno, hay una anotación acá, dice, he aquí solamente esto hallado. Este es otro pasaje, pero no puse la cita. Así que perdonen, pero no sé qué cita es. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. ¿Sí? Es decir, lo que estábamos diciendo, Dios hizo al hombre recto, lo hizo a su imagen y semejanza también moralmente bueno, pero él se buscó la perversión a través de sus propias decisiones, de su propia voluntad, lo cual también es a imagen de Dios. Bueno, tenemos acá la palabra pecado, es mencionada en la traducción en español, por lo menos, porque saben que como hay diferentes palabras para pecado, tanto en hebreo como en griego, a veces las versiones cambian. Algunos pueden poner rebelión y otros pecado. Entonces, según la versión, por eso no es exacta la cifra, pero en español podemos, más o menos hay unas 621 veces en que la Biblia menciona la palabra pecado. Son muchas. Para que no sepa si esto es mucho o es poco, es bastante, ¿sí? La primera mención del pecado no se da con Adán y Eva en el huerto del Edén.
que es lo que todos podríamos creer, sino se da recién con el hijo, ¿sí? Con Caín. Es en Génesis 4:7. Dice, si hicieras lo bueno, le dice Dios a Caín, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado, acá tengo la palabra en el hebreo, chatá, está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Es decir, le dice, bueno, si haces lo bueno, te va a ir bien. Pero si no lo haces, sabes que vas a caer en pecado, ¿no? El pecado está a la puerta, como queriendo atraparte. Dice, con todo, tú lo dominarás. Bueno, ya Caín ya había tropezado ahí, ¿no? Pero fíjense que, bueno, acá hay bastantes discusiones con este pasaje. Vamos a ver muchos pasajes que son difíciles de interpretar. Acá se habla de que está hablando más bien de una ofrenda del pecado, como que era lo que había ofrecido Caín, ¿no? La ofrenda, como una ofrenda pecaminosa, ¿sí? Eso puede significar también esa palabra chata. Aunque lo importante que tenemos que saber ahora es que se traduce como pecado comúnmente en la Biblia, ¿sí? Esta palabra chata, que tiene otra raíz, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo igual. La segunda mención de pecado, que es en tranquilo que no vamos a ver las 621, solamente es la primera, la segunda y la última, ¿sí? Bien, para tranquilidad de ustedes. La segunda mención es Génesis 18:20. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado, bien otra vez chatá, se ha agravado en extremo. Después vamos a ver chata a qué se refiere específicamente. Pero lo importante acá es que vean cuál es la primera mención en la Biblia y la segunda mención del pecado, ¿no? Esto va a depender mucho de la versión, repito, porque de repente encuentran una versión de español actual y dice pecado en Génesis 2 o 3 y bueno, esto es en la mayoría de las versiones. La última mención sobre el pecado es Apocalipsis 18, 4 y 5. Fíjense que desde Génesis hasta Apocalipsis se va a mencionar el pecado, obviamente, ¿no? Dice, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ahí menciona la palabra pecado, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados, esto como es griego, Nuevo Testamento, la palabra jamartía o jamartia, según como le quieran mencionar. Jamartía es comúnmente como se menciona. Han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tenemos un versículo genial en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué genial? Porque nos hace un resumen de todas las palabras en el hebreo para pecado, en un solo versículo. Y esto está buenísimo, porque no tenemos que andar buscando muchísimos versículos diferentes. En un solo versículo tenemos todas las palabras, por lo menos las más importantes que se utilizan para pecado, que es Éxodo 34:7. Dice que guarda misericordia a millares, está hablando de Dios obviamente, que perdona la iniquidad. Ahí tenemos una palabra para pecado que es Abon, no Abón como los productos Abón, sino Abon. Dice la iniquidad, que perdona la iniquidad, esa palabra es Abon y se usa muchas veces, la vamos a ver traducida como pecado. La rebelión, Peshá, o Pesha, mejor dicho, la rebelión, lo vamos a ver también traducido como pecado en vez de rebelión en muchas ocasiones, pero significa más bien rebelión. Pecado, que ya lo vimos, y el pecado, chatá, de la raíz chet, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ahí tenemos otra palabra que es rayá, que tiene que ver con la culpabilidad del hombre. Dice que castiga la maldad, abón de vuelta de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Así que tenemos esas cuatro palabras que es abón, pesha, chatá, de la raíz chet, y rayá. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre chatá, que debe ser la palabra que más se repite en la Biblia para hablar de pecado, ¿sí? Significa errar al blanco, fallar en alcanzar el estándar moral o las expectativas de Dios, ¿sí? Esto tiene que ver con un pasaje que está en Jueces que hablaba de los zurdos, de arqueros zurdos,
que tiraban. Cuando hablaba de arqueros zurdos, no era que eran zurdos que manejaban solo la mano izquierda, sino se hablaba de los zurdos para hablar de los guerreros que manejaban ambas manos. Fíjense que en esa época era importante las habilidades manuales, porque hoy día de repente tiramos una bomba por una computadora, pero en esa época se tiraban flechas, se manejaba la espada, entonces el hecho de tener habilidad en ambas manos era importante en la guerra, sacabas una ventaja. Entonces cuando se hablaba de los zurdos, se hablaba de aquellos que eran más bien ambidiestros, que podían manejar tanto derecha como izquierda. Se le decía zurdos porque pocos manejaban la izquierda, ellos manejaban ambas, ¿sí? Y de ahí sale que ellos tiraban flechas, sale lo de errar al blanco, ¿no? Dice el pasaje de Jueces que nunca erraban, siempre daban en el blanco. Errar al blanco es alejarse o de lo que es la moral de Dios o las expectativas de Dios, como dice ahí. Describe el pecado que se entiende como una desviación del camino correcto, una transgresión de la ley divina. Tenemos que decir que todo pecado es transgresión de la ley divina. Todo pecado es porque se desobedece a algún mandamiento que Dios establece para el ser humano. Aunque abarca todo tipo de pecado, no implica necesariamente una intención deliberada por pecar. Así que podemos decir que la palabra chatá es la palabra más tranqui para hablar del pecado, si se quiere, ¿no? Es decir, abarca una cantidad de pecados, abarca todo tipo de infracciones, pero también implica aquellos pecados que no necesariamente son deliberados, ¿no? Es decir, que hay una intención de hacer una maldad, sino más bien son transgresiones de la ley por equivocaciones, por errores o simplemente por ignorancia, ¿sí? Entonces, después lo vamos a ir viendo al final también los tipos de pecado que hay, pero la palabra chatá es la palabra que más se usa para el pecado, y cuando se habla de pecado en general, como no se quiere clasificar ningún tipo de pecado en especial, se habla de chatá. Tenemos Proverbios 19:2 que dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. Vieron que no hay una intención de pecar por maldad, sino que peca por precipitado, ¿no? Por apurado. ¿Cuántas veces nosotros pecamos por apurado? A mí, yo tengo una lista enorme. Por apurarme, por ansioso, uno peca, ¿no? Comete errores o de repente hasta es capaz de hacer enojar a alguien o hablarle mal a alguien o ser malinterpretado por apurado, ¿sí? Entonces, es lo que dice este proverbio. El alma sin ciencia, es decir, el alma que no piensa, no es buena. Y aquel que es ansioso, que siempre está apurado y no piensa, ¿qué pasa? Va a terminar pecando, ¿no? Y acá usa la palabra chatá, por ejemplo. Después, bueno, tenemos que lo que les comentaba de Jueces, ya se los comenté. Dice: entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, no a un camello, que es más fácil tirar una piedra con una honda a un camello, a un cabello, y no erraban, ¿sí? Fíjese que estos tipos daban en el blanco. Y esto después los judíos lo agarraban como para hablar de la santidad, ¿no? El hecho de no errar con una piedra a un cabello es estar dentro de las normas y las leyes de Dios en todo, hasta en lo mínimo, ¿sí? Bien, tenemos la palabra iniquidad, que es la palabra abon, ¿sí? ¿Qué significa? Literalmente significa torcedura o distorsión, algo que está torcido o que está distorsionado. Se refiere a la maldad, la culpa y la perversión moral. Implica una desviación de lo que es correcto y justo. Vieron que acá ya tiene que ver con una intención, ya no es chatá, ya hay una intención de pervertir la ley de Dios, ¿sí? Dice, también se utiliza para hablar de las consecuencias del pecado, es decir, de la culpa, es decir, la culpa que uno carga y el castigo que merece, ¿sí? Fíjense, puse dos versículos ahí, uno para hablar de la culpa y otro para hablar de la maldad. En los dos casos se usa la palabra abon. Dice en Salmo 133, si miran los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Es decir, esos pecados, es decir,
hablando de la culpa, si miras la culpa, lo culpable que soy, ¿cómo puedo mantenerme, no? Esa palabra abon en ese sentido habla más bien del pecado, pero de la culpabilidad del pecado, ¿no? Después dice actos de maldad. Isaías 59:3, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. ¿Sí? Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. ¿Sí? Acá son actos de maldad. ¿Sí? Sus dedos, lo que tocan, sus manos están sucias de sangre y los que tocan está lleno de maldad, ¿no? Sus labios también, lo que dicen, también produce mentira y hablan maldad. Después tenemos la palabra pella, que muchas veces se traduce como rebelión, que tiene que ver con una ruptura deliberada de una relación o pacto con Dios. Esa palabra es importante, deliberada. Uno no se rebela sin querer. Cuando uno se rebela contra Dios, es deliberado, ¿no? Es hacerle de alguna manera la guerra, rebelarme. Significa independizarme del señorío de Dios. Tenemos Isaías 1:2, dice, oíd cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí y me hicieron la guerra, significa, ¿no? Isaías 59:12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. Bien, esto tiene que ver con la rebelión. La rebelión es algo mucho más serio que un pecado o la iniquidad misma, ¿no? Aunque en la iniquidad hay un alejamiento de las normas de Dios y hay conciencia de que uno se está alejando, la rebelión es un ataque directo, ¿no? Es rebelarse, es ir directamente en contra a las autoridades, en este caso de Dios. Bueno, tenemos la palabra rayá. Rayá significa ser malvado, ser culpable. Es la palabra más fuerte que tenemos para hablar de pecado, ¿no? Se refiere a una maldad intrínseca, es decir, una disposición hacia la maldad, manifestada en acciones perversas. También puede referirse a la maldad como entidad. Es decir, esto es lo más cerca que se puede estar en acciones o en pensamientos de la maldad, se utiliza la palabra rayá. Son personas, cuando uno dice, qué perversidad, ¿no? Qué oscuro que es lo que hace esta persona, ¿no? Es decir, maquina, como dice el pasaje, todo el día maquinando el mal, ¿no? Para hacerle daño a alguien. Bueno, esa es la palabra rayá. El Salmo 1:1 se refiere a estas personas, por eso fíjense que es tan enfático, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese consejo de malos es el consejo de aquellos que realmente son malos. Porque uno podría decir, pero todos somos malos delante de Dios, porque todos somos pecadores. No, acá Salmo 1:1 está hablando de aquellos que verdaderamente son malos, que están maquinando maldad hacia su prójimo, ¿no? Proverbios 11:5 dice, la justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. También está hablando de rayá, de la persona que siempre está o que está buscando el mal, o que sus acciones y sus pensamientos son directamente de maldad. Bueno, tenemos en griego, en este caso, palabras para pecado en griego. Tenemos amartema, de donde sale hamartía, que es lo que se usa para el pecado. Cualquier actitud o acción humana que dé en el blanco de los mandamientos de Dios. También se habla de dar en el blanco, ¿no? Es muy parecido a la palabra en hebreo que usamos al principio. Es prácticamente lo mismo. Es su versión en el griego, es hamartía o hamartema es el nombre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos erraron al blanco, todos tiraron y erraron al blanco, se apartaron de las leyes de Dios y entonces están como consecuencia destituidos de la gloria de Dios. Después tenemos la palabra anomia,
que es una palabra que se usa en español. Una anomia es algo que está por fuera de las leyes, ¿no? Por fuera de la norma. Es algo anómico o una anomia es eso, ¿no? Y proviene de la palabra griega, justamente anomia, que significa infracción, ausencia de ley o ausencia de normas. Miren qué interesante, y presten mucha atención a este pasaje porque es un poco complejo, ¿sí? Pero miren qué interesante es 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acabo de usar las dos palabras para pecado, pero si lo tuviéramos que traducir como al griego, ¿qué haría en español? Pero traducir esas palabras en el griego sería, todo aquel que practica hamartía, practica también la anomia, pues hamartía es la anomia. Esa sería como la traducción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el pecado? El pecado justamente es la falta de normas, la falta de ley. ¿Sí? El pecado siempre se va de la norma de Dios. Pero también esta palabra anomia se usa directamente para hablar de pecado. Pecado es algo, por eso son sinónimos, ¿no? Acá mismo el pasaje está hablando de que es lo mismo. El pecado es desviarse de la norma de Dios, transgredir la norma de Dios. Por eso dice, todo aquel que practica hamartía, que practica el pecado, no que comete pecado. Hay una diferencia entre practicar el pecado y cometer pecado. Practicar el pecado es trabajar una y otra vez en el mismo pecado, ¿sí? Eso es practicar, hacer profesión de ese pecado, ¿no? Así que todo aquel que practica el pecado, practica también la anomia, es decir, se aparta de la ley de Dios. Pues el pecado justamente es apartarse de la ley de Dios. Sí, parece entreverado, pero es eso lo que está diciendo, simplemente. Pero quería que vean la diferencia, cómo juega, cómo Juan, nosotros nos cuesta verlo en español, pero cómo Juan está jugando un poco con las palabras para pecado, ¿no? Después tenemos la palabra paráptoma, que es transgresión o caída. Dice, implica un desliz o tropiezo, un apartarse del camino correcto, a veces, como parecía la palabra que vimos, no de forma tan intencional, sino más accidental muchas veces. El énfasis está en caer o desviarse. A menudo sugiere la caída a causa de la debilidad del hombre, justamente. Puede referirse a pecados involuntarios, como dijimos. Siempre se vincula esta palabra con la solución divina en Jesucristo. Siempre que se habla de paráptoma, se va a hablar a su vez de que hay una solución en Jesucristo para el perdón de sus pecados, ¿no? Siempre se vincula esta palabra porque es la palabra con la cual más se generaliza el pecado, ¿no? Entonces, con la palabra paráptoma se habla de todos los pecados del hombre, sobre todo cuando se quiere hablar después de la redención. 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Por eso siempre está vinculada con la solución esta palabra en el Nuevo Testamento. Después tenemos la palabra parábasis, significa rebeldía o transgresión. ¿Sí? Para es contrario o al lado y basis es ir. ¿Sí? Ir contrario a la ley de Dios, en este caso. Propiamente uno que se pasa de la raya, camina en sentido opuesto de Dios. Parabate significa transgresor, se refiere a un infractor, a un transgresor voluntario de la ley de Dios. Esto es importante. ¿Por qué se subraya voluntario? Porque la rebeldía o la transgresión tiene que ver con una decisión voluntaria de ir en contra de la ley de Dios. Entonces esta, como vimos en el hebreo, también está la palabra más fuerte para pecado, ¿no? Es una decisión totalmente, con total conciencia de ir en contra a lo que Dios le pide al hombre. Santiago 2:11 dice, pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No está hablando de matar sin querer, Santiago. Esto es importante, está hablando de matar a alguien transgrediendo la ley, sí, sabiendo que está mal matar, ¿no? De forma totalmente voluntaria.
Vieron qué importante es conocer las palabras tanto en el hebreo como en el griego. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y sabemos cuál es la palabra, en primer lugar sabemos cuál es el énfasis que le quiere dar a esa palabra. Pero además muchas veces nos da un contexto. No es lo mismo pecar de forma voluntaria y agresiva, no es lo mismo pecar con total maldad en el ser, y no es lo mismo pecar de forma muchas veces accidental, por apresurados o por ansiosos. Son dos cosas, son tres cosas o más cosas totalmente diferentes. Tenemos algunas definiciones de pecado rápidas, ¿no? Agustín de Hipona decía una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Fíjense, lo que comunicamos, lo que hacemos o lo que deseamos, decía San Agustín, en todo eso puede haber pecado si vamos contrario a la ley de Dios. Tomás de Aquino decía, es un acto contrario a la razón y a la ley divina. Ya le agrega algo que Agustín de Hipona no había dicho, que es el tema de la razón, ¿sí? Él había hablado del deseo. Ahora, Tomás de Aquino habla de la razón, de cómo pensamos en general, más allá de nuestros deseos. En la razón también entra la voluntad, ¿no? Y Strong, que es el diccionario Strong, dice el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Esta es más debatible porque habla de tres cosas que son más debatibles en la comunidad cristiana, ¿no? Sobre todo esto que habla del estado pecaminoso, ¿no? Pero bueno, es una definición más moderna, más elaborada, si se quiere. El origen del pecado. Ahora, nosotros decimos, ¿cuál es el origen del pecado? Y todos nos vamos al Edén con Adán y Eva, ¿verdad? Pero el pecado no empieza ahí, el pecado empieza antes. Dice, el origen del pecado vamos a ver fuera del mundo. Y esto se llama, bien, miren, les voy a comentar algo que le llaman la teoría de la brecha. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría de la brecha? Se basa en estos versículos de Génesis 1, 1 y 2, que dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ellos agarran lo que yo marqué en rojo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, para decir que ahí es donde se da el pecado de Satanás en el cielo. Es en ese momento. ¿Por qué? Porque dice que el pecado de Satanás es lo que genera que la tierra esté de esa manera, ¿no? Es algo totalmente debatible. Yo solamente no les estoy diciendo que esto es así, sino lo que muchos teólogos piensan, ¿sí? La teoría de la brecha. ¿Por qué es esto? Porque usa unas palabras que se llama, que en el hebreo es tohu babohu, que aparece allí en Génesis 1, 1 y 2 para hablar cuando dice que estaba desordenado y vacío, que quiere decir que estaba como en un caos, ¿no? Que no había un orden, que estaba como en un caos. Pero estas palabras, tohu babohu, se utilizan también en otros pasajes. Por ejemplo, en Isaías 34:11, fíjense que tohu y babohu ahí significa destrucción y asolamiento. Y son aspectos negativos que tienen que ver con una influencia demoníaca. Si nosotros vemos Isaías 34, lo analizamos, que obviamente no lo vamos a hacer ahora, Isaías ahí está hablando de una influencia demoníaca en el pueblo y por eso usa palabras como la lechuza y el cuervo, el pelícano y el erizo, animales que estaban muy vinculados a la hechicería en ese momento. Entonces, en Isaías 34 vemos que está hablando de que hay mucha hechicería, maldad, movimiento demoníaco, ¿no? Es uno de los pasajes de los capítulos de la Biblia que más habla sobre eso, ¿no? Sobre ese movimiento demoníaco en la tierra. Entonces, justamente en ese contexto se usa también tohu babohu para hablar de desordenado y vacío, para hablar del caos, lo único que se traduce como destrucción y asolamiento. Dicho esto, no tenemos por qué adherirnos a la teoría de la brecha, porque pueden ser contextos diferentes, ¿sí? No necesariamente que porque lo diga Isaías de esta manera quiere decir que lo tenemos que replicar necesariamente en Génesis, en el principio de la creación. Algunos dicen que simplemente está hablando de que Dios le estaba dando una forma a su creación, y por eso cuando le estás dando una forma es porque no tenía forma, ¿no? Porque estaba en un caos y Dios le da un orden.
una forma de establecer, y allí pone luz y por eso estaba en tinieblas, simplemente eso. Pero bueno, quería comentarles un poquito sobre la teoría de la brecha, para hablar también del pecado de Satanás. Tenemos el origen del pecado con Ezequiel 28. Saben que la profecía puede abarcar varios temas, porque a veces pueden salir discusiones, a ver, que las dos partes tienen razón, porque yo puedo decir, no, pero Ezequiel 28 habla al rey de Tiro, no tiene nada que ver con Satanás. Y otro dice, no, le habla a Satanás, no le habla al rey de Tiro. Pero la verdad es que las dos cosas son ciertas, porque las profecías tienen dobles cumplimientos, o a veces triple cumplimiento. ¿Sí? Se cumple en el momento en que el profeta habla, y lo que le está hablando a un rey, por ejemplo, en el presente, también está vinculado el futuro con otra persona, otro acontecimiento, otro evento o lo que sea, ¿no? Es decir, hay doble o triple cumplimiento en las profecías. Por eso no es tan fácil el tema de la profecía. No es que dijo, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro. Todo lo que va a decir acá es para el rey de Tiro. Esto no, primero que no se hacía en ninguna profecía, y segundo es que no tendría ningún sentido, porque miren lo que está marcado en rojo. Tú eras el sello de la perfección. No creo que esto se lo esté diciendo al rey de Tiro, verdaderamente. Y en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Es decir, el rey de Tiro estuvo en el Edén con Adán y Eva, en el huerto de Dios. Es decir, obviamente que no está hablando del rey de Tiro. Pero, sin embargo, vemos que después dice que por sus malos negocios, y ahí sí está hablando del rey de Tiro, ¿no? Es decir, que los reyes se avergonzará delante de los demás reyes, y ahí está hablando del rey de Tiro. Entonces tenemos que analizar el texto y saber en qué está hablando en algunos momentos y en qué está hablando en otros. Si no, lo vamos a leer todo, simplemente lo que está en rojo, ¿no? Está hablando de Satanás. En el huerto de Dios estuviste, querubín grande, protector. Y después vuelve a decir querubín protector. Y se enalteció, sigo después de querubín protector, tan rojo abajo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Vieron que van mezclando, ¿no? Dice más arriba, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que, como sabemos, Satanás quiere exaltarse sobre Dios, y ese es el pecado de Satanás, ¿no? Querer usurpar el lugar de Dios. Tenemos otro pasaje en Isaías 14, 12, 15, este sí lo vamos a leer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Una palabra que se mencionaba para los querubines, ¿no? Lucero. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren esto qué interesante, porque dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero porque Él quiso darnos la semejanza, su semejanza a los hombres. Sin embargo, esta semejanza no se la dio a los ángeles. Y lo que quería Satanás era esa semejanza. Seré semejante al Altísimo, dice, ¿no? Que además del orgullo de Satanás, seguramente estaba el celo por el hombre, que tenía la imagen y la semejanza de Dios, cosa que los ángeles no tenían, ¿no? Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Acá vemos cómo Satanás es el pecado, comienza allí por la rebeldía de un querubín, lucero, hijo de la mañana, que quiere ser semejante al Altísimo, usurpando el lugar del Altísimo. Ahora, en el mundo, porque hablamos fuera del mundo, en el mundo, Satanás introdujo el pecado en el universo, el hombre es el que introduce el pecado al mundo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Después podemos analizar un poco más este pasaje, pero para mostrarles de que Romanos dice que el que introduce el pecado al mundo no es Satanás, es el hombre en este caso. A través de las tentaciones de Satanás, sí, pero es como que Satanás no podía introducir el pecado al mundo y tenía que hacerlo a través de la humanidad. A través del libre albedrío, ¿no? De Adán y Eva. Lo que no es el pecado, y acá vamos a ir rápido, el pecado no es eterno. El maniqueísmo es una religión fundada por Mani, como dice ahí en el siglo III, que decía que el bien y el mal eran opuestos que convivían, que coexistían y que ambos eran eternos. Eran opuestos, pero eran eternos. Para que uno existiera, debía existir el otro. Eliminar uno sería eliminar a ambos. ¿Sí? Es decir, estaban necesariamente para que haya bien tenía que haber mal y para que haya mal tenía que haber bien. Esto es lo que dice lo que decía el maniqueísmo. Y bueno, lo que trataban era sacar del bien todo lo que podían para poder buscar la santidad, ¿no? Sabían que estaba ese dualismo, también le podemos llamar así, entre el bien y el mal, y trataban de encontrar el conocimiento del bien, que le llamaban la gnosis, que después en el siglo I, esto lo toman, bueno, ya desde el siglo I, no después, sino antes, ya en el siglo I lo tomaban los gnósticos, ¿no? Que eran contrarios a los cristianos. Eran cristianos, una secta, si se quiere, del cristianismo, que estaba muy empapada de todo esto, ¿no? Del conocimiento, de obtener el conocimiento, de alcanzar planos de realización, ¿no? Superior y demás. Bueno, practicaban la abstinencia para alejar el mal lo máximo posible, pero no creían de que la maldad podría ser eliminada o que tuviera un principio. Ellos creían que subsistían el bien y el mal siempre. Y vamos a ver si esto es así. El pecado, dice, no es eterno. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. No es eterno porque fue creado, ya lo vimos, creado. Tuvo un principio, no fue creado, tuvo un principio con Satanás y además va a tener un final. Según Apocalipsis 21:4, no habrá más llanto, no habrá más dolor, es decir, está hablando obviamente de que no va a haber más pecado, ¿no? Porque el pecado es lo que trae dolor, trae llanto, etc. Y trae lágrimas, ¿no? Pero dice que no habrá nada de estas cosas. Lo que no es el pecado no es debilidad o flaqueza de la carne. Esto es importante porque, aunque la mayoría de nosotros seguramente lo tiene claro, muchas veces confunde las personas una enfermedad con pecado, o peor, confunde el hambre o el cansancio con el pecado, ¿no? Y en realidad Dios creó al hombre con la necesidad de comer y de dormir. Dice, no, eso es producto de la caída. Bueno, yo lo que sé es que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y dijo, coman de todo lo que quieran, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, que ellos tenían que comer. Si les dice que tienen de todo para comer y que coman, es porque Dios los creó con el sistema digestivo y que el cuerpo les iba a decir que tenían hambre, podían comer. Si no, ¿para qué les había puesto tanto árbol con fruto? No tenía ningún sentido. ¿Sí? Entonces, la necesidad de comer, lo que nosotros llamamos muchas veces debilidad, ¿sí? La debilidad de la carne, no es pecado, ¿no? Tampoco el cansancio. Dice, no, Adán y Eva no se cansaban nunca, no dormían. Y eso, ¿de dónde sacamos, verdad? Que Adán y Eva no descansaban, no dormían. Yo sé que Dios había hecho la creación con el día y con la noche ya. Es decir, que seguramente eso estaba así establecido para poder descansar. Y Dios dice en el séptimo día, descansó de todo lo que había hecho y le manda al hombre a descansar. Es decir, que el descanso era algo que está antes de la caída del hombre. Por ende, tanto el tener hambre como estar cansado no tiene nada que ver con el pecado. También Jesús, fíjense, Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Dice, entonces, ¿qué pecó? No, era un ser humano y sentía hambre si no comía, y más si estás 40 días sin comer. Marcos 4:38 dice, él estaba en la popa durmiendo. Pero ¿cómo? Si Jesús era perfecto, no tenía que dormir. Claro que sí. Se había hecho en forma de hombre, se hizo siervo en forma de hombre y sufría la debilidad de la carne, entre comillas, como los hombres. El pecado no es una ley en sí mismo, no tiene normas propias. El mal no tiene una existencia sustancial, sino que es una privación del bien. Vamos a aplicar esto, ¿no? Dice, deriva sus medidas de lo que es positivo y bueno. Si no hay corrupción de lo bueno, no hay maldad. ¿Qué está diciendo? Que si existe pecado, es porque el pecado es la corrupción de lo bueno. Necesita, para existir, de algo bueno. Por ejemplo, ¿por qué sabemos que el pecado es algo malo? Porque tenemos lo bueno en nuestra cabeza, nuestra conciencia nos dice lo que es bueno y malo. Siempre el pecado está en comparación con lo bueno. Alejarse de Dios es pecado porque lo contrario es estar cerca de Dios. Si no tenemos la norma de lo que es bueno, tampoco sabemos lo que es malo. ¿Entiendes? Entonces, el pecado siempre va a depender de lo bueno. No tiene una existencia propia, siempre depende del bien. Es una privación de ese bien. Y si no hay corrupción de lo bueno, no hay maldad. Es por eso que la maldad no tiene su naturaleza por ser opuesto al bien de Dios, sino por corromper este bien. No es que es pecado porque es contrario a la ley de Dios. Eso es un error que parece una pavada, pero que repetimos mucho, pero que es importante. El pecado no es pecado porque es contrario a la ley de Dios, sino porque corrompe la ley de Dios. Son cosas distintas. A ver, a veces puede ser lo mismo, pero si damos fino, el pecado es una corrupción de la ley de Dios. No es lo contrario. No es que si la ley nos dice que no vayamos yo qué sé, a más de 120, lo contrario sería no prender el auto. No, el pecado sería corromper la norma, porque no prender el auto no corrompe la norma de no superar los 120 kilómetros por hora. El pecado sería superar los 120 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Es una cosa fina, pero muchas veces este tipo de errores nos puede llevar a equivocaciones a la hora de interpretar el pecado hasta de alguien, ¿no? No es hacer lo contrario. Mira, estás haciendo lo contrario de lo que dice este mandamiento. Bueno, pero si no estás corrompiendo el mandamiento, no hay ningún problema, ¿sí? La corrupción del mandamiento, la corrupción de la ley es pecado. Yo sé que esto es muy fino, si no quieren romperse la cabeza, tranquilos, vamos a seguir con más cosas. Dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, ¿vieron? Sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Necesito saber lo bueno para conocer qué es lo malo, ¿no? Así que el pecado depende de la ley. Dice, el pecado no siempre es una manifestación clara de lo malo. A ver, si el pecado siempre fuera una manifestación de lo malo, sería fácil rechazarlo, ¿no? Este pecado se ve por la legua que es algo malo. Pero Satanás trabaja de forma sutil para que parezca bueno. Fíjense, Hechos 26, 9, 11, está hablando Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo estaba pensando de que estaba haciendo bien cuando perseguía a la iglesia, cuando atrapaba a cristianos y los hacía blasfemar y los torturaba y firmaba para que los apedrearan y todas las maldades que hizo Pablo, él pensaba que él estaba haciendo lo correcto como buen fariseo celoso de la ley. Sin embargo, estaba pecando. Entonces, cuidado que el pecado no siempre su maldad no siempre es tan clara, ¿sí? Y esto es importante porque tenemos que analizar nuestros actos y ver si hay pecado, ¿no? Porque decimos, no, pará, a veces nos imaginamos que el pecado es algo tan malo que se ve a la legua. No es tan así.
podemos estar pecando creyendo que estamos haciendo algo bueno. Esto se da muchísimo se da en las iglesias con el yugo desigual. Se juntan y dicen, no, pero nos amamos, estamos juntos, nos queremos, nos va bien, esto que lo otro. Claro, pensamos que estamos haciendo algo bueno. Sin embargo, corrompiendo una norma o una ley de Dios, estamos pecando. Entonces, no siempre, cuidado, el pecado se expresa o se manifiesta como algo malo. El pecado no es equilibrado. Y fíjense esto porque puede ser un poco complejo, pero no, si lo explicamos bien no va a tener problema. En el rango de lo bueno yo puedo decir libertad y no tengo un contrario en el rango de lo bueno, estoy hablando, porque yo podría decir, no, el contrario a libertad sería, ¿qué sería? Represión, o por decir una palabra, pero ahí estoy hablando de algo malo. Yo estoy hablando en el rango de lo bueno, siempre tengo una palabra que describe una acción. Ahora, en el rango de lo malo, donde se encuentra el pecado, tengo opuestos. Entonces dicen, miren, le voy a poner un ejemplo y lo van a ver clarísimo. El pecado no es equilibrado, y esto es vicios versus virtudes, es decir, los vicios son pecados y las virtudes son aquellas cosas buenas, ¿no? A diferencia de lo bueno, lo malo siempre tiende a correrse hacia los extremos. Se puede ser perezoso, fíjense que es algo malo, o se puede ser adicto al trabajo. Es lo contrario, pero ambos son malos, ¿sí? Ambas opciones están dentro de lo que se puede llamar pecado. Ahora, si nosotros tuviéramos que buscar cuál es la virtud allí en la conducta humana, diríamos responsable. Alguien responsable es alguien que no es ni perezoso ni adicto al trabajo, ¿no? Es responsable en lo que hace. Porque el que es adicto al trabajo tampoco va a estar siendo responsable. Ahora, fíjense, se puede ser irascible o se puede ser inseguro. ¿Cuál es la expresión, cuál es la virtud entre estos dos vicios que son los dos pecados? Bueno, puede ser calmo o puede ser sereno, ¿sí? Pero es una palabra, es una expresión. Y calmo y sereno no son contrarios, ¿no? De última son sinónimos. Puede ser una o puede ser la otra. Se puede ser manipulador o se puede ser manipulable. Las dos cosas están mal. Si somos manipulables, estamos haciendo mal, si nos dejamos manipular. Ahora, si nosotros manipulamos también, ¿cuál sería la virtud? Ser íntegro. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo mismo con derrochador o avaro y prudente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas más opciones de pecar. Es decir, si nosotros quisiéramos buscar la santidad, son menos las cosas que deberíamos ver. Por ejemplo, fíjense, en este caso que yo les di, yo les puedo decir, la Biblia dice que sean responsables, que serenos, íntegros y prudentes. Son 4 cosas. Ahora, si yo voy a las opciones de la maldad, es decir, en el espectro del pecado, con respecto a lo mismo, tengo que decir perezoso, adicto al trabajo, irascible, inseguro, manipulador, manipulable, derrochador y avaro. Es el doble. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos de que buscar la santidad es algo complicado. Y en realidad el mundo del pecado es mucho más complejo. Siempre dentro del pecador no solamente se opone a los santos, se opone a pecados más grandes. Entonces los pecadores se pelean entre ellos. Sin embargo, en el rango de lo bueno une, el amor une, la comunión une, ¿sí? No separa. Es un lío pecar, es lo que estoy diciendo. Es más fácil la santidad que el pecado, en estos términos, ¿no? Obviamente después en la práctica la cosa cambia. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjense, solamente en el concepto de amor, que es tan profundo, tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en la palabra amor. Ahora, si tuviéramos en el rango lo negativo, cuántas cosas que son contrarias al amor y contrarias entre ellas hay en el espectro de lo negativo. Diferencia entre pecado y mal. Cuidado, esto para decirlo rápido, no siempre son intercambiables, ¿no? Maldad es más intercambiable y complicado, pero mal no siempre. Por ejemplo, a veces mal en la Biblia está hablando de catástrofes ambientales o algo que Dios permite como un juicio, pero no tiene que ver con la maldad.
Por ejemplo, en Isaías 45:7 hay algunas versiones que dicen, por ejemplo, de la Biblia de Jubileo, que formó la luz, creó las tinieblas, está hablando de Dios, que hago la paz y que creo el mal. Bueno, Dios no crea el mal, ¿no? Este mal está hablando más bien de una adversidad, una calamidad. Entonces, cuidado con la palabra mal, no siempre se refiere al pecado. Bueno, en español tampoco. Che, ¿te parece mal que vaya a tu casa hoy? Bueno, no estoy hablando de pecado, con decir la palabra mal. Entonces, cuidado en la Biblia que pasa lo mismo, ¿sí? No confundamos una cosa con la otra. Bueno, hablando de la universalidad del pecado, dice todos los hombres son pecadores, hay evidencias que están por fuera de la Biblia, que es, por ejemplo, la historia. Si repasamos la historia, se dicen algunos que la tercera parte de la población mundial en toda la historia de la existencia humana fue asesinada de diferentes maneras, ahogada, ahorcada, acuchillada, etcétera, etcétera. Imagínense hoy día, con el aborto, esta cifra aumenta. La tercera parte de la población mundial fue asesinada. Es impresionante esto. Entonces esto dice que la historia misma habla de que el pecado es algo universal, ¿sí? Después la conciencia, el hecho de tener sentimiento de culpa, de sentirse culpable. ¿Cuántos de los que estamos acá nos sentimos culpables alguna vez por algo? Todo, ¿verdad? Lo que hice. Bueno, el sentimiento de culpa, la conciencia, habla de que también todos tenemos pecados, ¿sí? Habla de la universalidad del pecado. Después las religiones, el hecho de buscar a un ser superior porque tenemos necesidad de redención o sentimos un vacío existencial, habla también de que el hombre está en pecado en general. Y después la necesidad de enseñar el bien. El mal no se enseña el bien. ¿Por qué no se enseña el mal? Bueno, se puede enseñar, ¿no? Pero comúnmente, ¿por qué no lo enseñamos? Porque sale solo. Nadie le enseña a un niño a mentir. El niño aprende solo a mentir. Ahora, le podemos enseñar a que es necesario decir la verdad. Ahora, es algo que nosotros aprendemos la maldad muy fácil, pero el bien comúnmente, no en todos los casos. A ver, los niños también tienen cosas buenas, ¿no? No es que aprenden todo lo malo. Pero digo que comúnmente los padres o las escuelas o las instituciones o lo que sea, lo que hacen es esforzarse por inculcar valores. Pero los vicios no se inculcan porque los vicios se pegan a uno de forma natural. Así que bueno, eso también habla de la universalidad del pecado. Evidencias bíblicas ahora, dice Primera Reyes, si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, aclara, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bueno, Proverbios 29 dice, ¿qué puede decir? Yo he limpiado mi corazón, ¿quién puede decir, perdón? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Ahora, cuando se refiere limpio estoy de mi pecado, no es porque Jesucristo hizo la obra en él, sino por sus propios medios. Yo limpio estoy porque no pequé. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Limpio estoy de mi pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Después seguimos con declaraciones personales. Esto lo vamos a pasar, pero también el hecho de decir, reconocer que uno ha pecado, y esto les pido que presten mucha atención porque es muy importante, reconocer que uno ha pecado no significa que haya arrepentimiento, ¿sí? Y esto aparece en todos lados en la Biblia. Faraón dijo, he pecado esta vez, Éxodo 9:27, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y al rato no dejó salir al pueblo de Egipto. Después, en 1 Samuel 26:21, Saúl le dice a David, he pecado, vuelve David, hijo mío, que ya no te haré ningún mal. Al rato lo quería matar a David. Y en Mateo 27:4, fíjense que dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Quién lo dijo esto? Judas. Judas le dice, cuando entrega las monedas, quiere devolver las monedas, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y se terminó ahorcando. Uno se puede sentir mal por lo que hizo, decir, no, sí, yo he pecado, muchas veces porque lo descubre. Dice, no, el tipo entra en la habitación, el tipo está con una mujer en la cama. Dice, no, yo he pecado. Y sí, pero te vieron. A ver, ¿puede haber arrepentimiento? Claro que sí.
Pero tenemos que tener cuidado en no confundir arrepentimiento con remordimiento. Acá tenemos en la Biblia una cantidad de casos que en vez de arrepentimiento son remordimientos, ¿no? Y se ve claramente por la acción posterior a esa. ¿Hay pecados más graves? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay pecados más graves uno que el otro? Pero si decimos, no, para Dios todos los pecados son iguales. Bueno, vamos a analizar un poquito esto con la Biblia. Juan 19:11 dice, respondió Jesús a Pilato, esta es una aclaración mía, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada arriba, porque Pilato un poco que le babosea, dice, bueno, yo tengo la autoridad de librarte o de meterte preso o de crucificarte, yo tengo esa potestad, le dice Pilato, y él le dice, mira, tenés esa autoridad porque Dios te la dio, si no, no la tendrías. Eso le contesta a Jesús, ¿no? Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, y está hablando de los judíos, de los líderes religiosos de Caifás, que lo había entregado a Pilato, mayor pecado tiene. ¿Y por qué dice que Pilato tiene menos pecado que Caifás? Porque los judíos, Pilato era un romano, no tenía por qué saber lo que decían las escrituras, pero los judíos sabían muy bien de que él era el Mesías y lo quisieron crucificar. Entonces tenían el conocimiento de la ley como para no hacerlo y lo hicieron. Fíjense la diferencia de pecado. Sí, Pilato se lavó las manos, pecó, pero la comparación entre lo que hizo Pilatos y lo que hizo Caifás, según Jesús, es diferente. Él, el que me entregó, tiene un pecado mayor al tuyo. Amós 5:12 dice, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. De vuestros grandes pecados, dice Amós 5:12. Podemos hablar de que esto tiene que ver con las consecuencias y demás, pero la verdad es que dice, prestemos atención a esas palabras, los grandes pecados. Bien, tenemos el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, de Lucas 12:10, perdón, no 12:10, 12:10. Dice, todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. A ver, ¿qué quiere decir? Que el padre se la banca. Si vos le decís algo al padre, el padre dice, bueno, tiene un día mal, se levantó mal, viste, tiene un día complicado. Si le decís algo al hijo, oh, se la banca también, viste, dice, bueno, muchacho, vamos a tener más paciencia. Pero el Espíritu Santo es lo más malhumorado que hay. Entonces vos le decís algo y se enoja y ya te quita toda la salvación, ¿no? Porque dice, contra el Hijo del Hombre, bueno, contra el Padre, imagino que también. Ahora, el que diga algo contra el Espíritu Santo, chao, marchó. Dice, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? ¿Está sensible? Bueno, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es decir, que si rechazamos la obra del Espíritu Santo, que es lo que estaba pasando en este momento, Jesús había sanado, había quitado demonios a una persona que era ciega, sorda, tenía todos los problemas juntos, y le dicen, bueno, lo que está haciendo lo está haciendo por el poder de Satanás. Es más, además usan la palabra Belcebú, que significa Dios del estiércol, ¿no? Siendo más agresivo todavía. Y le dice, bueno, si yo no lo hice por Satanás, sino lo hice por medio del Espíritu Santo. Entonces, si rechazás al Espíritu Santo, no hay perdón, simplemente porque no hay fe. Porque uno no puede ser convencido de pecado si rechaza al propio Espíritu Santo. Es necesario para la salvación del Espíritu Santo. Es como después dice Hebreos, si borramos la cruz, ya no va a haber otra cruz para salvarnos. No va a venir Cristo de vuelta a la tierra para ser crucificado, para que nos salvemos de nuevo. Es decir, que si borramos la cruz, rechazamos a Cristo, no hay salvación. Lo mismo está diciendo para el Hijo en Hebreos, lo está diciendo para el Espíritu Santo aquí en Lucas y en otros evangelios también. ¿Hay pecados más graves? Seguimos, ¿no? Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces uno dice, pero Jesús dice acá que no hay más grave, porque no es lo mismo mirar a una mujer para codiciarla que adulterar. Y acá de Jesús parece que dijera que es lo mismo. Así que bueno, ahora lo vamos a explicar igual, ¿no? Después dice 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjense que parece que hay mandamientos más pequeños que otros, o más grandes, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Sin embargo, está diciendo que si quebrantamos un pequeño mandamiento, ya nos hacemos culpables en el reino de los cielos, ¿no? Entonces parece que está diciendo de que los pecados, no importa si es más grave, menos grave, son iguales para Dios, ¿no? Lucas 17:1-2 dice, dijo Jesús a su discípulo, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Le dicen, mira, mandate cualquier pecado, pero no te metas con un niño, porque te es mejor atarte una piedra de molino en el cuello y tirarte al mar. Entonces está diciendo, pero Jesús, pará, vos me dijiste que los pecados son todos iguales. ¿Cómo me estás diciendo eso? ¿Por qué es tan grave meterse con un niño entonces? Si todos los pecados son iguales. Bueno, la explicación que le damos a esto es que lo que Jesús decía con el hecho de mirar a una mujer y adulterar, obviamente que no son iguales esos pecados. Adulterar es mucho peor que mirar a una mujer. Pero lo que Jesús quería decir en ese pasaje es que la ley que dice no cometerás adulterio abarca también los pensamientos. Eso es lo que Jesús quiere decir. Lo abarca. No está diciendo que sean lo mismo, sino que lo abarca. Porque ¿qué decían los judíos? Bueno, yo no adulteré, no infringí la ley que dice no cometerás adulterio. Porque sí, me bicho todas las mujeres en la calle, miro pornografía, esto, lo otro, pero como dice no cometerás adulterio, entonces yo no infringí la ley. Entonces Jesús le está diciendo, mirá, solamente codiciar a una mujer está dentro, está implícita en esa ley. Sin embargo, no está diciendo que es lo mismo, ¿no? Una cosa que la otra. Diferentes tipos de pecado. Pecado de ignorancia. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo estaban crucificando habían sido manipulados, muchos no sabían lo que hacían, entonces Él ora por ellos. Fíjense, el pecado por ignorancia. Están cometiendo un pecado. ¿Y qué pecado, no? Crucificando a Jesús, pero son ignorantes. Después dice Romanos 2:12, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, que los que conocían la ley van a ser juzgados porque conocían la ley, según ese conocimiento que tenían. Y los que no lo conocían van a ser juzgados según también el conocimiento que tenían. Cada uno iba a ser juzgado según la luz que tuviera. Después, pecado de debilidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pecados que tienen que ver con una debilidad puntual de la carne, ¿no? Que puede ser voluntario, que es voluntario realmente. Igual el pecado, siempre hay debilidad, ¿no? En el pecado, pero bueno. Pecado de descuido. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. La santidad implica mucha atención y estar siempre vigilantes. Si perdemos la concentración y el esfuerzo en ser vigilantes, caemos en pecados de descuido. Cuando nos damos cuenta, nos van arrastrando y cuando nos damos cuenta, ya estamos consumando el pecado. Pecado de soberbia, esto es algo más profundo, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Y después tenemos pecado de muerte, ¿no? Primera Juan 5:16 habla del pecado de muerte, esto es un pasaje que se ha discutido mucho, pero bueno, la palabra que usa para muerte ahí es tánatos, que en griego se usa para la muerte física, generalmente, aunque se puede usar para una muerte espiritual, comúnmente se usa para la muerte física. Entonces, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, que no afecte su integridad física, entonces va a orar y Dios le dará vida. Es decir, Dios puede ser que lo esté hasta sanando si es una enfermedad. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, ¿sí? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir? Si una persona, por ejemplo, vamos a poner un caso común, si una persona es diabética, uno puede orar por su diabetes, pero si la persona se hace daño a sí misma, es decir, lo único que hace es comer pasteles, comprarse chocolate y todo con azúcar y todo, y lo hace conscientemente y lo sigue haciendo,
entonces yo diría que no oren, no intercedan más por esta persona, ¿sí? Porque esa persona se está matando a sí misma, ¿sí? Entonces no tendría sentido. Dios no va a hacer un milagro sobre una persona que no quiere directamente cambiar. Esto es lo que muchos interpretan que Juan está diciendo acá. Otros dicen que está hablando de pecado de muerte justamente de aquellas personas que no creen en Cristo, ¿no? Hay muchas posturas con respecto al pecado de muerte. Bueno, y para terminar, el proceso del pecado. Santiago 1, 12 al 15 habla de que el pecado es como un embarazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros dice que somos por nuestra propia concupiscencia o nuestra propia pasión, somos tentados. Satanás nos quiere que nosotros caigamos en pecado, pero no nos va a tentar, a mí no me va a tentar con queso Roquefort porque no lo puedo ni ver. Es decir, si Satanás me quiere tentar con queso Roquefort, no va a tener suerte. Satanás lo que quiere es tentarte según tus propias pasiones, según tus deseos. Entonces va por ahí, va a ir por tu lado débil, por el lado débil que tenemos cada uno de nosotros. Por eso dice que por nuestras pasiones somos atraídos y somos seducidos. Entonces, cuando nosotros, hasta ahí no hay pecado, porque hay solo tentación. El pecado está si nosotros caemos en la tentación. Entonces, la pasión, después de que somos seducidos, si nosotros caemos en la tentación, entonces empezamos a pecar y Santiago lo habla como la concepción. Entonces la pasión, después que ha concebido, es decir, después de que hemos tenido, y perdón por las expresiones de acá, pero que hemos tenido relaciones con la tentación, porque esta es la imagen de Santiago, ¿no? De la concepción, como que nosotros nos relacionamos a través de nuestras pasiones con la tentación, entonces ¿a quién da a luz? Da a luz al pecado. Es decir, nos embarazamos del pecado, porque es un proceso, vieron que el embarazo es un proceso, el pecado va creciendo, va aumentando, cada vez está más grande y en un momento sale a la luz ese pecado, se ve como en un parto, ¿no? Se ve todo lo que había adentro de la panza, se ve ahora afuera. Y el pecado, dice que ese pecado luego, que es el bebé, es una imagen de película de terror, pero es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Ese pecado que es bebé, después va a dar a luz también la muerte. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Santiago con esto? Es que cuando nosotros caemos en pecado, nuestra herencia es la muerte. Como dice Pablo, nuestra paga es la muerte. Nuestra herencia es la muerte. Nuestro nieto es la muerte. Entonces, fíjense la imagen de terror que pone Santiago allí, pero para hablar de un proceso. No es algo que, ¡pum!, nos caímos en el pozo del pecado porque veníamos mirando para arriba y nos caímos de repente. No, es un proceso. Somos tentados según nuestros deseos, vamos avanzando, le decimos que sí, nos embarazamos de eso. Vieron que en un embarazo uno cuida a su bebé, lo alimenta bien, lo alimentamos al pecado, lo acariciamos, le cantamos de noche, va creciendo, vemos que crece, somos felices porque crece, pero un momento va a salir a la luz y se va a ver, ¿sí? Y vamos a heredar la muerte, a no ser que vayamos obviamente a Cristo y abracemos de su gracia. Bueno, muy bien, muchas bendiciones a todos.